Bienvenidos a la clase 8.3 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase continuaremos entonces con la deducción de la solución de la ecuación de onda para el caso de una membrana vibrante cuyos lados se encuentran atados y fijos en todo momento. Entonces volvamos, tenemos esta U escrita de esta manera, tenemos la ecuación de onda de la membrana, recordemos que el laplaciano es la suma de las segundas derivadas parciales con respecto a x y a y, P es una constante, aquí P es una constante, y habíamos llegado a estas dos ecuaciones. Bueno, entonces vamos a resolver cada una de estas ecuaciones, pero para ello entonces lo mismo que hicimos en el caso de la cuerda, vamos a ver cuál es el signo de P primero, entonces determinemos el signo de P. Entonces la primera cosa es qué pasa si P es un número real mayor que 0. Si P es mayor que 0, entonces P lo podemos escribir como un mu al cuadrado, ¿cierto? Todo número positivo es el cuadrado de algo. Muy bien, entonces G de t, resolviendo esta ecuación, G de t, la ecuación diferencial ya lo hicimos, entonces recordemos que cuando este término es positivo, aquí P sería mu 2, C2, ¿cierto? Entonces escribamos la ecuación, este menos mu por C al cuadrado por G igual a 0. En esto se nos convertiría esta ecuación cuando P es positivo. Esta tiene como solución, entonces tiene como solución la función G de t igual entonces a una cierta constante por E a la menos mu por C por t más otra constante por E a la mu por C por t. Recuerden, aquí t es algo que es mayor o igual que 0. Muy bien, esa sería entonces la solución general. Ahora nosotros tenemos una hipótesis. Recordemos que la membrana comienza a vibrar desde el reposo. Es decir, la derivada de U con respecto a t en el instante t igual a 0, esto es 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando derivamos U con respecto a t, entonces derivemos U con respecto a t, ya lo habíamos hecho, es la función f, no nos importa lo que sea f por el momento, por la derivada de g por g'. Entonces esto nos da, esta derivada va a ser f por g' y g' va a ser entonces, veamos cuánto es g'. Bueno, voy a escribirlo aquí porque pasemos mejor la línea acá. G' de t, entonces g' de t va a ser, entonces miremos quién es g', pues derivemos aquí a g' es la derivada del exponencial, es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es menos mu por c, entonces queda menos mu por c por a, menos mu por c por a, e a la menos mu c por t, más, ahora, la derivada del exponente es mu por c por b por mu por c, por la e a la mu c por t, y evaluamos entonces ahora en 0, g' en 0, pues esta quedaría aquí que e a la 0 es 1, o a la menos 0 o a la 0, e a la 0 es 1, entonces simplemente queda menos mu ca más b mu por c, entonces sacamos mu por c y nos queda b menos a, ¿cierto? Mu por c por b, recuperamos este término, menos mu por c por a, recuperamos este término, y esto entonces, esta sería la, sabemos que esta derivada cuando t es 0, ¿cierto? Esta derivada que tenemos aquí, la derivada de u cuando t es 0, esto debe ser idénticamente 0. Ahora, para que esto sea 0, entonces esta función, pues si esta no fuera 0, entonces esta función f de xy tendría que ser 0, y si f de xy fuera 0, pues u sería 0, la u original sería 0 y no tendríamos nada interesante. Entonces, para que este producto sea 0, aquí tenemos la derivada en 0, se necesita pues que esta derivada de g en 0 sea 0, es decir, que g' en 0,
esto sea 0. Ahora mu por c en este caso es distinto de 0, porque mu pues es al cuadrado es p, que es positivo. C es una constante distinta de 0, también lo sabíamos. Entonces esto nos obliga a que b sea igual a a. Entonces no hay otra posibilidad para que la condición inicial se respete si no es que b es igual a a. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, entonces vamos a sustituir b igual a otra vez aquí. Entonces tenemos g de t, nuevamente. Cuando b es igual a a, pues entonces tenemos a, voy a sacarlo, aquí quedaría a y a, entonces podemos sacar a factor común, e a la menos mu ct más e a la mu c por t multiplicado por a. Entonces miren que este término que hay aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, si quieren dividan por 2 y multipliquen por 2. Simplemente ustedes reconocerán esta función. E a la menos algo más e a la algo sobre 2 es lo que se conoce como el coseno hiperbólico de este algo. O sea, esto es 2a por el coseno hiperbólico de mu por c por t. Ahora, esto no es estrictamente necesario. Ustedes dicen, hombre, yo no me acuerdo qué es el coseno hiperbólico. Bueno, no importa. Lo importante, la afirmación importante con respecto a esta función que está entre el corchete, la que nos interesa pues en este momento, la afirmación es que g de t va a tender a infinito cuando t tiende a infinito. Entonces vamos a mirar esto en GeoGebra. Vamos a mirar el gráfico entonces de coseno hiperbólico en GeoGebra o en Wolfram y veamos que ese gráfico entonces efectivamente es el gráfico de coseno hiperbólico, o si ustedes no recuerdan coseno hiperbólico, pues grafiquen esta suma de estas dos funciones, e a la menos mu ct más e a la mu ct, y comprobemos que efectivamente es así. Entonces ahí lo vemos en la gráfica. En la gráfica vemos que efectivamente la función se va hacia infinito cuando t tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué problema nos traería eso? Bueno, si g de t tiende a infinito cuando t tiende a infinito, ¿qué pasa con u? Entonces, volvamos aquí. ¿Qué pasaría con u? Recordemos que u es f por g. Entonces, vamos aquí. Lo que nos quedaría es que u de xy, que es f de xy por g de t, piensen en un punto xy fijo de la membrana. ¿Qué pasa cuando el tiempo va hacia infinito? Pues bueno, este producto iría hacia infinito. Entonces este producto se dispararía hacia más infinito a medida que pasa el tiempo. O sea, cuando dejamos correr el tiempo, dejamos vibrar la membrana, observaríamos que este término u, que es la cantidad, el desplazamiento, recuerden, con respecto al horizontal, ese desplazamiento tendería a infinito. Eso viola uno de los principios, pues la membrana en algún momento, si esperamos suficientemente, por ejemplo, estaría a algún punto fijo, estaría a 1.000.000 de kilómetros de la posición de equilibrio, o sea, estaría dilatándose. Entonces, uno de los supuestos era que la membrana vibraba, de hecho, muy cercanamente a la posición de equilibrio. Entonces, esta solución la podemos desechar simplemente porque no corresponde a la situación física, viola uno de los principios físicos con los cuales dedujimos la ecuación de onda. Entonces vamos a considerar ahora la posibilidad de que P sea 0. Ya descartamos P positivo. Bueno, ¿qué pasa si P es 0? Pues en este caso tendríamos una de las ecuaciones nos dice que G segunda menos C2P por G es igual a 0. Entonces si P es 0, esto nos estaría diciendo que la ecuación es G segunda de T igual a 0, pero esta es una ecuación muy fácil de resolver si la segunda derivada con respecto a t es 0 es porque la función, entonces esto implica que la función g tiene que ser entonces la función de una función lineal, la función de una recta, ¿cierto? Esta es la única función cuya segunda derivada es 0. Derivenle una vez, queda a, al derivar una vez la segunda derivada pues sería la derivada de la constante a, que es 0, o sea, a y b son constantes. Nuevamente, entonces utilizamos el hecho de que al partir del reposo, como la membrana parte del reposo, entonces la velocidad
es 0 y esto, como ya vimos, si ustedes miran el caso anterior, para P mayor que 0 nos lleva a que G' en 0 tiene que ser 0. Pero ya sabemos quién es G' de T. Ya lo dije, G' de T es A, ¿cierto? Deriven aquí con derivada de B0 porque es una constante, derivada de A por T es simplemente A. Entonces lo que nos está diciendo esa condición física es que A tendría que ser 0 en este caso, si P fuera 0. Muy bien, pero si A fuera 0, entonces G tendría que ser una función constante, B, ¿cierto? A es 0, B. ¿Y qué nos queda para U? Entonces U, que es el producto de F por G, esta función entonces sería simplemente esta constante B por F de XY y no tendría ninguna dependencia del tiempo, ¿cierto? No dependería del tiempo la función U. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo estaría pasando y la membrana estaría quieta. Entonces estaría en su posición de equilibrio, no estaría vibrando. Eso es entonces una contradicción con los supuestos físicos. Entonces descartamos de igual manera esta posibilidad de que P sea 0. Entonces recordemos, ya tenemos entonces la posibilidad P mayor que 0 queda descartada porque nos llevaría a que la membrana vibraría con una amplitud infinita. La segunda condición, entonces, que P sea 0, queda descartada porque entonces la membrana estaría quieta y nos queda, como en el caso de la cuerda, solamente una posibilidad que P sea negativo. Entonces vamos a hacer una cosa muy similar. Entonces, ¿qué pasa si P es negativo? Entonces, si P es negativo, que fue lo que habíamos hecho, recuerden, lo escribíamos como menos un valor positivo, ¿cierto? Menos un valor positivo. Y ese valor positivo, como debe ser, como cualquier entero positivo, puede escribirse como un cuadrado. Entonces, este número negativo lo escribimos como menos un valor positivo, ese valor lo llamamos lambda. No hay ninguna pérdida de generalidad en escribir P de esta manera. Entonces vamos a ver que aquí vamos a obtener unas soluciones interesantes para la ecuación diferencial. Entonces volvamos. G, recapitulemos entonces, volvamos a tomar esta ecuación que era G segunda de T menos, aquí que quedaría C2 por P, o sea, menos queda más C2 por P que es lambda 2, entonces queda C por lambda al cuadrado, ¿cierto? Queda C2 lambda 2 con signo menos, es lo mismo que teníamos aquí, G por T es igual a 0, y esta es exactamente la misma ecuación que teníamos en el caso de la cuerda, al menos en lo que concierne a G, la F va a ser distinta, y recuerden que esta G se podía resolver entonces como una función en donde era de la forma, pues, un cierto coeficiente, no sé, entonces un coeficiente aquí, no lo voy a escribir, por el momento no nos interesa, por coseno de C por lambda T más otro coeficiente, sí, ahora determinamos esos coeficientes por el seno de C por lambda por T. ¿De acuerdo? Eso es lo que teníamos. Muy bien, pero entonces esta parte es igual. Ahora, quizá lo más interesante es volver a la ecuación que teníamos para F. Entonces recordemos que la ecuación que teníamos para F era el laplaciano de F es igual entonces a esta constante P por F. Entonces esta ecuación nos dice que el laplaciano de F es igual a menos lambda 2 que es P por F. Miren que esta ecuación, no sé si les recuerda algo del álgebra lineal. En el álgebra lineal uno tenía transformaciones lineales o algo dado por una matriz que multiplicado por un vector daba un escalar veces el mismo vector. Ese vector se llamaba un valor propio. Y la función f o el vector en ese caso se llamaba el vector se llamaba un vector propio y el valor se llamaba un valor propio. Entonces lo que tenemos aquí es una situación muy similar. Si uno piensa que lambda 2 es una especie de operador y va a ser de hecho un operador en un espacio abstracto vectorial, entonces lo que se tiene aquí es precisamente una ecuación en donde lo que se está buscando es una función f que sea una función propia de un valor propio lambda que está determinado por una ecuación. Muy bien,
no vamos a utilizar nada de eso, obviamente porque no he explicado ese tema, no he hablado de espacios infinitodimensionales ni nada, solamente quiero mencionarlo como algo informativo, pero vamos, mi afirmación, y esto lo podemos comprobar, es que las funciones, hay una familia de funciones al menos que satisface esta ecuación, en donde la f uno puede directamente calcular que son funciones propias para el valor propio lambda, donde el lambda va a cambiar. Entonces, estas phi's vamos a llamar para cada par de enteros positivos, m y n mayores o iguales que 1, vamos a introducir una función phi. Entonces la función phi va a ser una función dada por, o definida como el seno de mπx sobre a. Recuerden que a es la longitud de uno de los cuadrados base de la membrana, por el seno del otro lado del cuadrado, no, el rectángulo. El otro lado del rectángulo es nπy sobre b. Entonces la membrana estaba confinada a sus bordes a un rectángulo. Entonces volvamos a ver la figura para que recordemos a un rectángulo de lados a y b. Entonces mi afirmación es que cada una de estas funciones, si uno fija m y n, fija en un par de enteros, 5 y 8, quedaría coseno de 5 pi x sobre a, seno de 8 pi y sobre b, a y b están dados por las condiciones del problema. Cada una de estas phi's satisface esta ecuación para un valor particular de lambda, donde lambda de mn vamos a tomarlo como el valor pi por la raíz cuadrada de, aquí sería m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Raíz cobija este número. Entonces mi afirmación es que phi y lambda satisfacen, estas funciones satisfacen Laplaciano de phi mn es igual a menos lambda mn cuadrado por phi mn. Vamos a limitarnos a chequear que efectivamente es así. Un estudiante más curioso puede decir, bueno, pero estas funciones fueron sacadas, digamos, del sombrero del mago. ¿Cómo podría yo en principio, si no sé nada, deducirlas? Bueno, pues podemos volver a esta ecuación, escribir a f de xy como, miren que las soluciones que estamos proponiendo son soluciones que tienen las variables x y y separadas. Entonces un ejercicio que no es difícil, ustedes lo pueden hacer, es coger esta ecuación desde el comienzo, suponer que hay una solución f que es producto de f de x, f1 de x por f2 de y, o sea, separen las variables nuevamente, usen el método de separación de variables, sustituyen en la ecuación y resuelvan. Ahí estamos ya en el caso de dos variables, como en el caso de la cuerda, y ustedes descubrirán que las soluciones son de este estilo. Con esto hemos llegado al final de la clase 8.3 de este curso de matemáticas especiales, y entonces los invito para que continúen viendo la clase 8.4. Muchas gracias por su atención.